Hola, Saludos, Ignacio, ¿cómo le ¿cómo te va? va? Buenas noches. Todo muy bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien por acá. Gracias a Dios. ¿Cómo te va a ti? Muy tranquilo, un poco las corridas, como un poco se había anticipado de un lado para otro, yendo, viniendo, la verdad que con bastantes problemas, pero bien, dentro de todo bien. Estamos pudiendo trabajar y estamos pudiendo avanzar en los Lo importante es proyectos que que esté todo bien estamos en movimiento. y lo importante es que todo bien. ¿Y Mm, qué sería una vida sin problemas? Aburrida, muy aburrida. Querido Horacio, No, pero la verdad que estoy muy feliz, la verdad que muy contento, así que gracias por la no, invitación. nosotros súper contentos y emocionados de tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema importantísimo que se está topando mucho en estos días, en estos últimos años, que es sobre el conservadurismo. ¿Te parece si comenzamos? Voy a hacer una breve introducción tuya, tal vez para las personas que no hayan escuchado de ti, algo breve. Tenemos a Horacio Justo, él nos visita desde Argentina. Él es escritor, conferencista y analista político. Es autor del libro El conservadurismo en 10 reflexiones. Es director de la Resistencia Radio y es miembro de la Fundación Libre. Miembro fundador de la Fundación Libre. ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos. Hay un currículum un poco resumido, ahora también ya hemos firmado contrato como docente, así que estoy también bastante contento por eso, pero igualmente creo que al menos en el mundo del saber, como en el mundo de los combates, la persona se mide por lo que hace, no por lo que dice, entonces por eso no soy muy fan de colgar títulos ni tantos currículums, sino que la gente pueda sacar sus conclusiones a partir de lo que uno plantea. ¿Hola? Sí, sí, hola, disculpe, que un poquito Ah, a veces un poquito nada más se me interrumpe son lapsos de tiempo. Estabas diciendo que estabas como un profesor, muy, muy bien, sí, sí, buenísimo, que te aprovechen sí, los alumnos y sobre todo la importancia que tú decías, es importante lo que se hace, no solo lo que se dice. así es. Sí, bueno, muchísimas gracias. Pero gracias a ti, que te aprovechen tus alumnos, un lujo de tenerte como profesor. Horacio, comenzando sobre el tema del día de hoy, que es el conservadurismo, un poquito hablar de esto. Para empezar, antes de hablar de este resurgir del conservadurismo y todo, comencemos definiéndolo. O sea, ¿qué se entiende por conservadurismo? ¿Qué es esto del conservadurismo? Bien, bueno, de hecho es como siempre hacemos una suerte de introducción rápida y es importante aprovechar el espacio para algunas aclaraciones. Hay una serie, hay una serie de definiciones de lo que es el conservadurismo de acuerdo al autor que uno elige. Yo particularmente tengo una línea más kirkiana, de decir, me he sentido un poco más cómodo quizás en las enseñanzas de Russell Kirk, quizás por ser más continental, afín a nuestro pensamiento, quizás por tener una cierta llegada a la fe cristiana, pero lo cierto es que el conservadurismo se va a definir esencialmente por sus propios principios. Bien, esto es un punto esencial. Esto es quizás un devenir lógico de que el conservadurismo no es una ideología. Entonces no se puede llegar a plantear cual si fuese un proyecto liberal de decir, bueno, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida ajena. Es una definición simple, pero que sirve para ejemplificar. Conservo tampoco se va a poder definir como lo que podría ser el socialismo, el feminismo, progresismo, globalismo, transhumanismo. El conservadurismo es una filosofía de vida. Una filosofía de vida aplicada en términos políticos, que tiene una serie de principios que son esenciales. Uno de estos principios, podríamos decir 10, pero vamos a resumirlo solamente en 3. El primer principio es la prudencia como directriz de toda acción. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, entendamos que el conservadurismo no es una ideología. Entonces, el conservadurismo es necesariamente una práctica, pero una práctica arraigada en principios. Y esto implica el realismo. Hace tiempo, después lo voy a explicar por qué hay dos grandes visiones en la filosofía y necesariamente el conservador es realista. O sea, no importa que sea autopercibo o no conservador, si se maneja con estos principios, lo es. Primer principio,
la prudencia. La prudencia como directriz de todas virtudes. La prudencia implica mantener un punto de equilibrio entre los extremos, que a veces se confunde la caballerosidad con la tibieza. Muy por el contrario, lo que se busca, en esencia, es comprender que todo gran salto revolucionario es naturalmente nocivo para el devenir humano. Entonces siempre hay una actitud prudente. ¿Por qué el conservador es prudente? Porque el hombre prudente, en esa aspiración a sabiduría, entiende que ciertos cambios, que ciertos movimientos, movimiento en términos filosóficos, lo quiero aclarar, ¿no? Que el movimiento puede ser benigno, pero a su vez puede ser maligno. Entonces, la prudencia dicta que antes de actuar, que prime la racionalidad. Y que no se confunda con racionalismo. Que prime el observar el panorama general en consideración, esto lo puede tomar de Edmund Burke, en consideración a lo que es ese legado intergeneracional, en consideración al pasado como experiencia histórica y en consideración al futuro en las generaciones venideras. Y a partir de ese esquema, accionar. Y accionar prudente, en forma mesurada y en forma meditada. Primer principio. Segundo principio, el conservador es, ante todo, realista. Y uno diría, ¿en qué sentido es realismo? Bueno, si bien es realismo en un sentido filosófico en cuanto a la distancia que toma de todo pensamiento inmanentista, por definición, hay un punto que es esencial. El conservador va a entender que camina con los ojos en el cielo, que hay un norte al cual alcanza. Entiende que hay una participación de lo que es bueno, bello y cierto en una verdad eterna. El conservador lo entiende, sabe que hay un mundo de ideas, sabe que hay un mundo de moral, sabe que hay un mundo de ética, sabe que hay un mundo externo como primer motor de la humanidad. Ahora, también es realista. Entonces no va a caer en una utopía revolucionaria, jacobina, verticalista, es decir, este es el modelo a seguir. Una idea, ¿cómo lo podemos explicar esto en la realidad? Un ejemplo muy concreto, para que se pueda entender en un caso práctico del día a día. A mí, de hecho, me toca trabajar constantemente con personas que han decidido terminar con su embarazo. Bien, me ha tocado ayudar, acompañarla a salir adelante, pero es muy complicada. Uno, ¿cómo se posiciona en la vida ante esto? Porque uno diría, el conservador se supone que en principio estaría siempre en contra de toda la práctica que implique dañar a un tercero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si uno es realista, uno va a decir, no es que uno deba legalizarlo porque ya sucede tal práctica, sino que dice, hay que tratar de evitar que suceda tal práctica. Entonces, sabemos que sucede. Bueno, una forma es la punición del Estado como castigo, una forma. Pero también es, siendo realistas, entendiendo que hay una vida que sufre y que necesita la contención para evitar tomar esa decisión. ¿Qué es lo que intentamos hacer? A veces no llegamos a tiempo, a veces no logramos los objetivos, porque somos realistas. Sabemos que somos humanos, somos finitos, tenemos nuestras propias caídas, a veces no logramos los objetivos planteados. Esto implica el realismo, es decir, los ojos en el cielo, reconociendo que hay un norte moral, pero los pies en la tierra. Diciendo, si yo quiero llegar hacia allá, tengo que transitar este camino. Si yo quiero ir hacia más allá y trascender, debo de andar en este camino. Y esto implica reconocer que la práctica acompaña la teoría. No es un marco teórico abstracto de conservadurismo. Yo podría citar principios conservadores en todos los grandes intelectuales y van a ver que va a haber una consistencia en sus argumentos. Uno, como lo he planteado siempre, yo soy por demás crítico del sistema democrático, por demás crítico cómo funciona el sistema democrático actual. Los que siguen mi medio periodístico saben el porqué. Ahora, esto no implica que yo vaya a decir, porque considero que el sistema democrático es falaz en tal y tal aspecto,
no voy a apoyar a ningún candidato. No, porque soy realista. Porque si no gana Donald Trump, gana Biden. Porque si no gana López Aliaga, gana Castillo. Porque si no gana Kast, gana Boric. Y eso implica decir que lo que hace Kast, que lo que hace López Aliaga, que lo que hace Horacio Giusto, Agustín Laje o Donald Trump es perfecto. No, somos realistas, somos seres humanos que nos equivocamos. Ahora, tampoco somos relativistas. No es que es lo mismo un error de Donald Trump que un error de Biden. No es lo mismo un gobierno de Kast que un gobierno de Boric. ¿Se entiende? Esto es el realismo. Este es el segundo principio del conservador. Y el tercer principio es el equilibrio político. Porque el conservador, quiérase o no, termina comprendiendo que el ser humano es un animal político. Y no me refiero a animal en el sentido que se podría llegar a utilizar por ciertos espacios ecologistas. Es animal porque, en el sentido realista, somos un ente. Y somos un ente animado. De allí viene el ánima. Y este ente animado, este ente con voluntad y con libertad, se desarrolla necesariamente en la polis, se desarrolla en la vida comunitaria. Por eso tenemos quizás algunos puntos de encuentro y algunos de discordancias cuando se considera el concepto de libertad. Porque consideramos que la libertad es un ejercicio concreto, pero es un ejercicio concreto en un determinado sistema. A veces se dice, ustedes los conservadores son comunistas. No, sí comunitaristas. Reconocemos el valor de la comunidad. El hecho de yo ser quien soy es, soy lo que soy yo, como diría alguien que sabía mucho del tema, soy yo, pero también soy yo y mis circunstancias. No es quitar valor a la individualidad, pero entender que esa individualidad se desarrolla en un sistema. Y este es el punto de equilibrio del conservador. ¿Por qué? Porque el conservador va a entender la vida comunitaria, esta vida política en la polis, como un cuerpo vivo. Todo conservador entiende que la sociedad es naturalmente un cuerpo vivo. Los imperios y las civilizaciones son cuerpos vivos, en el cual participa el individuo, y el individuo es individuo, pero a su vez es integrante de una vida política. Y aquí está el punto. Un punto que de hecho hemos conversado recientemente con dos personas muy allegadas, Pamela Fialo y el padre Javier Olivera Rabasi. El conservador entiende que esta sociedad, como cuerpo vivo, necesita de movimiento. Un cuerpo vivo, un cuerpo que ya no se mueve, que no tiene movimiento, se ha degradado a tal punto que ha desaparecido incluso como ente. Incluso como ente. Toda materia necesita de movimiento. Si no, sería una idea. Estoy hablando en términos filosóficos. Ahora, si estamos considerando que el cuerpo vivo necesita movimiento, ese movimiento ha de ser, como se dijo en el primer principio, mesurado. Porque un cuerpo revolucionado, sea el individuo o sea la sociedad, naturalmente va a perecer. Va a perecer por la falta de movimiento. Pero en un proceso constante de aceleración también ha de perecer. Y esto que parece a veces un absurdo lo que yo planteo, de hecho, tiene una raigambre filosófica de la posmodernidad muy marcada, especialmente por un determinado espectro progresista que promueve el aceleracionismo. Y el aceleracionismo no es patrimonio exclusivo de escuelas post-marxistas que intentan acelerar el cambio en la sociedad para llegar a ese fin último utópico planteado por Marx. De hecho, un gran modelo aceleracionista se puede encontrar en Bill Gates, que promueve que en razón de su ideología ecologista, se debe acelerar la revolución tecnológica a tal punto que el ser humano ya deje de estar en contacto con la naturaleza. Luego existen modelos ecopesimistas. Entre tantos factores, entre tantísimos factores, incluido de hecho el desarrollo industrial. De hecho estamos en una etapa de la sociedad postindustrial, incluso podríamos llegar a hablar en parte de una sociedad post-estado,
diríamos postliberalismo anglosajón, para que se entienda. Entonces, esto es el punto de equilibrio. Tiene que haber un cambio, pero un cambio mesurado. Porque hay mucha gente que a veces nos ataca incluso diciendo, ustedes son liberales tardíos. Normalmente espacios más reaccionarios. De hecho, a mí me ha tocado padecerlos bastante esta semana. Y uno dice, cuidado, porque la reacción es eso, es reacción. Es una respuesta a la acción. Y la respuesta a la acción naturalmente no genera un cambio. Justamente. La respuesta a la acción es el abrazar las cenizas de un pasado que no volverán. Es no asumir la realidad. Y es tan utópico el revolucionario como el contrarrevolucionario reaccionario. Son tan utópicos porque ninguno de los dos puede llegar a su fin. Una cuestión elemental. Desconoce la naturaleza humana. La naturaleza humana está llamada a estar en movimiento. Si no deja de ser un ser humano, pasa a ser una idea abstracta en sentido platónico, o pasará a ser un simple ente material, tanto revolucionado por el Estado, o revolucionado por el mercado, o revolucionado por las meras ideas. Pero queda allí un ente que desconoce su propia esencia, que es la esencia humana, la esencia del movimiento. Perdón, quería simplemente cerrar la idea. No, no, sí, con gusto, yo aquí estoy, parezco un alumno más, aquí anotando, escuchándote. Buenísimo, ¿no? Solo acotar justamente lo que tú decías de lo revolucionario, la gente, la revolución justamente es lo que comentabas, que tratan de borrar todo, lo bueno y lo malo, y es como que un recomenzar con las ideas de estos pseudo revolucionarios. Y asimismo tampoco podemos descartar todo porque también tenemos cosas buenas. Que hay que justamente recogerlas y ser realistas, como tú dices, y a partir de esa realidad avanzar, porque no podemos quedar estáticos. El que está estático está muerto. Así es, y de hecho para que se pueda entender un ejemplo concreto, muy interesante por cierto, me ha hecho pensar en algo en este momento. Pensemos que hace 2000 años atrás, con fines políticos se aniquilaba una vida inocente. Con fines políticos hubo una persecución, el famoso Día de los Santos Inocentes, en el que se le dio muerte a niños indefensos. ¿Qué diferencia habría 2000 años después? El conservador reconoce que hay un orden moral externo. Luego se puede equivocar o no. Quiero aclarar, el conservador no es ni cerca un santo. No es ni cerca un ejemplo de vida, un referente. Es realista, justamente porque somos realistas, reconocemos que tenemos una naturaleza caída, que tenemos vicios, que tenemos apegos desordenados, y en ese sentido, al reconocer el síntoma, no me gusta hacer síntoma porque se puede llegar a confundir con un diálogo intelectual que hubo entre Freud y Marx, pero al reconocer esos vicios, al reconocer esa realidad, entre comillas, pecadora, porque no se tiene en sentido religioso, del ser humano, es donde realmente se puede actuar. Porque sin tanto yo no reconozco el problema de base, no hay solución posible posterior. La única forma de brindar una solución viable a cualquier problema es partiendo de la realidad. Digamos que yo dijese, usted señor tiene una enfermedad X. Bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Diagnosticándolo? No, porque se supone que su cuerpo debe estar sano, entonces no hay nada que tratar, o sea, estamos negando el problema. Para que lo puedan entender, Viene la ideología X, no importa cuál, pongan cualquier ideología. Viene la ideología X, como toda ideología es un disfraz de la realidad. Como toda ideología es siempre un reduccionismo racionalista abstracto de la naturaleza humana. Toda ideología. Sin excepción, si no, no es ideología. Estoy tomando elementos de Struth de Tracy. Entonces viene la ideología X y dice, el ser humano tiene una tendencia a abusar del poder. Uno dice, bueno, yo como conservador diría, tiene razón, no lo voy a discutir, hay una naturaleza caída, entonces puede obrar mal con una suma de poderes, y lo más probable es que obre mal, porque la tentación es grande. Ahora, ¿qué hacemos con esa tentación? Unos van a decir, bueno, ante esa tentación, le limitemos el poder
político para que el mercado lo regule, pero le estarías dando la suma del poder económico. Entonces va a venir la ideología griega y va a decir, no, entonces delimitemos el poder económico para que el ser humano no abuse de ese poder económico. Y uno diría, le estás dando la suma de poder político. Un ejemplo que lo puede leer la gente que es creyente, yo a veces cito la Biblia más que en el sentido de religiosidad, en el sentido de un dato histórico que nos permite entender ciertos factores, aún para el ateo, más yo que yo soy católico. Pero digo, ¿cómo se lo tienta a Cristo? A Cristo se lo tienta por el poder político y por el poder económico. El ser rey de todas las naciones o el poseer todas las riquezas de las naciones. ¿Esto qué nos hace entender? Que el conservador que aspira a un modelo más prudente, conservador que aspira a un modelo más sano, va a rechazar la suma del poder político y va a rechazar la suma del poder económico. Entonces van a venir ideologías de izquierda a decirnos, ustedes los conservadores son todos unos cerdos capitalistas que quieren todo en manos de los ricos. Y dirían, no, te estás equivocando, pero después vienen del otro lado y dicen, no, ustedes son unos estatistas comunistas como Donald Trump, que lo que quieren es más y mejor Estado. Y uno se queda como, me parece que no entendiste de qué se trata el conservadurismo. Es poner límites en todos los aspectos, porque saben que hay una naturaleza tendiente a abusar. No, justamente porque no nos creemos santos, es que tampoco dejamos librado al libre albedrío, valga la redundancia, el accionar humano. Porque justamente si algo que caracteriza el pensamiento conservador es reconocer, y esto lo pueden ver en Jordan Peterson, que naturalmente existen jerarquías, y existen jerarquías por el simple y necesario hecho que es la forma en la que se va a dar la vida en sociedad. No hay sociedad sin jerarquías. Luego podemos discutir la legitimidad, que aquí es muy importante. Esto no implica reconocer que la jerarquía política tenga que estar dada necesariamente por el Estado moderno. No necesariamente. Puede darse por un devenir. Porque de hecho la Iglesia funcionó como jerarquía sin la necesidad de la imposición del Estado moderno. Y en esa jerarquía se limitó los abusos a través de cofradías y hermandades, donde se permitía a la persona encontrar un resguardo de su bienestar por fuera del sistema violento que ofrecía el mundo occidental en aquella época. Justamente me hace pensar en la Edad Media, en la Inquisición. Mucha gente piensa que la Inquisición fue algo terrible y todo. Justamente la Iglesia resguardó a las personas para que el resto de la comunidad no las atacara cuando dijeran alguna herejía o una cuestión así. Y se instaló justo este tribunal para decir, no, esperemos un ratito, no lancemos piedras, investiguemos, averigüemos y bueno, se ha tergiversado lastimosamente lo que es una inquisición, pero justamente lo que comentas me recuerda a esto. Bueno, de hecho la Inquisición es muy interesante el estudio, porque es muy llamativo que mucha gente adherente a la leyenda negra en contra de la Iglesia suele usar como argumento la Inquisición. Y dice, hablan de la Inquisición, de las quemas, de las persecuciones. A mí me sorprende bastante, de hecho. Particularmente porque muchos de los que adhieren a esta leyenda negra suelen ser defensores de un sistema occidental ya moderno, sistema jurídico occidental moderno, basado en premisas liberales de corte individualista. Pero les pregunta, ¿de dónde surge? Pareciera que han creado un sistema mágico de la noche a la mañana. ¿De dónde surge esto? La idea de un abogado defensor, la idea de la posibilidad de arrepentimiento, la idea de una celda para un trato digno y no para castigo, la idea de la presunción de inocencia. ¿Ustedes creen que lo inventó el Estado moderno en resguardo de los individuos? ¿O simplemente emularon lo que ya existía por parte del sistema canónico? Incluso cuando se habla de la Inquisición, es muy curioso porque se confunde la Inquisición alemana, que no era católica, con la española católica. Esto no implica decir, una vida vale menos. No, estamos diciendo, objetivamente no es lo mismo que haya habido 3 ejecuciones en un año a que haya habido 1101 en otra parte como Alemania. No es lo mismo. Ahora, ¿estuvieron bien o mal? No estoy diciendo, si son poquitas las muertes, se justifica. Lo que estoy diciendo es, tratemos
de ser un poco más objetivos en el análisis, porque si realmente nos importan las vidas humanas que se perdieron, no pongamos entonces el foco en la Inquisición católica, que objetivamente tuvo un sinfín menos de causas irregulares y que encima sienta las bases del sistema jurídico occidental a las que se ven en Alemania. Digamos, seamos medianamente honestos en los análisis, medianamente. Digo, cada uno se equivoca, pero tratemos de dar un paso más. Por eso quería hacer ese acote respecto a la Inquisición que usted muy bien marcó. Claro, muy, muy interesante lo que nos cuentas. También, justo tocando este tema del conservadurismo, a ver si lo entendí bien también, lo que nos comentas es que, por ejemplo, el conservadurismo nace de la realidad también. Es decir, si hablamos tal vez en términos metapolíticos, si se puede entender, esto viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, no desde alguien que lo pensó, por ejemplo, con un marxismo de Marx, o un liberalismo tal vez de Locke o de Bentham, qué sé yo. O sea, esto nace siempre desde lo comunitario, que no se entienda con comunismo, porque esa es otra. El comunismo o la izquierda se ha tomado términos católicos o cristianos a su nombre, como justicia social o bien común, que lo han tergiversado. Entonces, volviendo, está bien lo que estoy diciendo, esto viene, el pensamiento conservador, desde la realidad de abajo hacia arriba y no desde un pseudo intelectual que lo pensó y lo trata de regar a la polis, a la población. Exactamente, porque de hecho la propia existencia humana precede a una sociedad más perfecta. Y el tema es que a veces tener que explicar esto en vivo suele ser un poco complejo o complicado, porque se suelen hacer algunos cortes, podemos decir, maliciosos, a veces, con el fin de atacar en vez de buscar una idea más profunda. Yo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, para que se pueda entender. Porque a veces uno dice, en el modernismo había un proyecto positivo y menciona el marxismo y dicen, bien, el conservador dijo que marxismo era positivo. Es positivo en el sentido filosófico. Estamos hablando de filosofía, hablemos con esa altura, no nos quedemos en un debate barato de Twitter que ha hecho más daño que bien en esta famosa batalla cultural. Busquemos entender los conceptos de fondo. Lo mismo sucede cuando uno dice la sociedad que precede al individuo es más perfecta incluso que la propia familia, siendo que la familia es el núcleo de la sociedad. Por una cuestión elemental, para que se pueda entender en términos muy simples, que nosotros podemos dar incluso un sacerdote esto. Si yo estuviese aislado, completamente aislado, y mi esposa y mis dos hijas, en un determinado páramo, ¿cuánto tiempo podríamos llegar a sobrevivir? Así, yo con 34 años, mis dos hijas, una por nacer, o una ya que han nacido con 2 años, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir? Con los conocimientos que yo tengo en medicina, en agricultura, en ganadería, en casa, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir? Ahora, una sociedad, en su número más amplia, tiene más tiempo de existencia. De hecho, si vamos a tomar el propio caso de la Iglesia Católica, como en sí misma como institución, tiene 2000 años. 2000 años ininterrumpidos. ¿De qué otra civilización se ha podido sostener así en el tiempo? O institución, si lo quieren ver. Entonces, esto es importante entender cuando uno dice a qué se refiere uno cuando dice es una sociedad más perfecta. Ahora, la familia termina siendo el núcleo. Pero el núcleo que va a definir es el emergente de la sociedad. ¿Se entiende? O sea, el núcleo define el emergente. Punto. Ahora, aquí está el tema. Uno cuando dice esta idea de evitar el verticalismo. Primero porque el conservadurismo surge particularmente, o al menos empieza a ser teorizado por Edmund Burke, en las reflexiones sobre la Revolución Francesa, que llega a anticiparse lo que iba a ser el régimen de terror, llega a anticiparse en ese sentido, y lo entiende justamente como evitar esta idea de la verticalidad, de la racionalidad de una determinada élite capaz de dirigir la sociedad. Cuando en realidad la sociedad termina en última instancia pudiendo elegir para sí misma aquello que va a considerar como benefactor, como más benigno. Pensemos en un ejemplo muy simple. Vamos de vuelta, la sociedad de la Iglesia Católica es capaz de organizarse a sí misma y es capaz de sostenerse en el tiempo.
y no necesita de un determinado cisma, como está sucediendo en Alemania, que le van a decir, no, porque en realidad el sacerdote debería casarse y debería aprobarse la mujer en el púlpito y debería aprobarse X, Y, Z. La sociedad tiene sus reglas, se las ha dado a sí mismas, no es que vino el orden político a establecerlas, y se ha sostenido en el tiempo. Esto demuestra que es una sociedad más perfecta que un sinfín de intentos posteriores. Ahora, cuando esto lo queremos trasladar en un término más político, pero ¿por qué no más individual? Ya que estamos hablando del individuo, pensémoslo de la siguiente manera. Pensemos simplemente en cualquiera que nos esté viendo ahora en vivo, en usted o en mí. Todos hemos nacido de una sociedad micro, algunas más funcionales, algunas más disfuncionales. Pero lo cierto es que somos producto de la unión de un varón y una mujer. Ya hay una sociedad previa. Sin la unión de esos dos seres no hay individuo. De esa unión. Después veremos si conforma o no familia, pero procede de una unión de dos. Es decir, que el individuo es resultado de la unión de dos más. El individuo es resultado de una sociedad previa, la sociedad de la madre y del padre. Sin esa sociedad, puede ser, insisto, más funcional o más disfuncional, pero sin esos dos previos, no hay individuo. Pero eso tiene otra particularidad, y ya se vincula más a la práctica. El hecho de que a mí de repente me guste el boxeo y me guste jugar al Counter-Strike con mis amigos, que me guste leer, lo que yo elijo en libertad. ¿Por qué elijo en libertad? Porque hay un concepto de fondo que con la libertad que hay que discutir. Hay un concepto que uno tiene que dar un diálogo sano, serio. Es un diálogo, un dual logos. Uno elige aquello que ama. No quiero entrar en un concepto profundo de amor, pero uno elige aquello que conoce. No se puede amar lo que no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Es más, bien si no, cómo ama la madre y el padre a sus hijos. El amor del padre al hijo cambia por completo cuando lo tiene en sus brazos. Más allá que lo ama desde el primer momento, que le transite el embarazo. Pero ya cuando conoce al hijo y lo tiene en sus brazos, el amor del padre cambia por completo, que es un amor muy distinto al de la madre, que lo albergó durante 9 meses en su vientre. Un amor muy distinto. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, si yo creo que estoy obrando en libertad porque elijo amar a mis hijos, uno diría, sí, estás obrando en libertad. Pero esa libertad, que es real porque es un ejercicio concreto, tiene una serie de aditamentos, que es, por ejemplo, el conocerlos. El conocerlos. Eso demuestra que yo no podré estar eligiendo en libertad aquello que no conozco. Y si vivimos en un sistema que constantemente está disfrazando ciertas realidades y alterando ciertas verdades, el concepto de libertad se tergiversa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero darme a entender a este punto para retomar su pregunta y darle un cierre significativo? Cuando se dice que el conservador es comunitario, es porque reconoce que ese individuo se ha desarrollado porque hubo una sociedad que lo precedió. Di el ejemplo simple de un nacimiento. No es que un ser humano nace en libertad. Un ser humano, de hecho, nace y se desarrolla y desarrolla su identidad a partir del otro. A partir del otro. Ni siquiera estoy entrando con conceptos de psicología. Estoy diciendo algo básico. A partir del otro, uno se desarrolla como individuo. Si no, no hay individuo. Alguien que dice, no, y la familia, ahora está de moda esto de en contra de la familia, en contra de X, Y, Z. Ha habido experimentos lamentables de niños que se han desarrollado sin el otro. Un caso particular de Francia, donde no llega a desarrollar el lenguaje hasta los 6 años. Luego no puede sociabilizar más. No hay un individuo así de plena conciencia, como podríamos y habría que definir si tenemos plena conciencia, usted, yo y los que nos están viendo, habría que definirlo. Pero digo, no entra en la norma ese individuo, para que se no entra en la norma. ¿Cómo podemos luego hablar de libertad? Por eso decimos que el conservador es comunitario, porque reconoce una realidad. ¿Cuál es la realidad? Vivimos en comunidad.
Y sin comunidad no hay individuo. Justamente porque queremos rescatar la identidad y la individualidad, tenemos que rescatar también la comunidad, porque se necesitan mutuamente. No hay comunidad sin individuos, y es cierto, pero tampoco hay individuos sin comunidad. Y lo que hacen las ideologías es solo individuo o solo comunidad. Y ahí es donde ambos sistemas han fracasado históricamente. Porque aún los que se han abierto a ciertas pautas de mercado, que yo lo favorezco en favor de la propiedad privada y la libre iniciativa, han reconocido la necesidad de la cooperación, un principio fundamental del conservadurismo, han reconocido la necesidad del otro, la necesidad de la interacción. Entonces, yo esto lo favorezco, no es que haya una enemistad con las ideologías, sino diciendo, hay principios que son aplicables y que vamos a coincidir porque están reconociendo una realidad. Cuando dejan de reconocer la realidad, y bueno, tenemos un experimento lamentable como es el de Gloria Álvarez. Ahí tiene un ejemplo de una persona ideologizada que cae en los dogmas, en el sentido griego de la palabra dogma, de lo que es el dogma a la ideología. Espero haberme dado a entender. Sí, sí, totalmente clarísimo. Y justamente continuando con esto que nos comentas, quisiera también preguntarte, por ejemplo, ahora se está hablando mucho del conservadurismo. Antes, las ideologías que tú hablabas, o el individuo o la comunidad, si van a esos extremos, pero hablar de una libertad por la libertad, o una comunidad en donde todos somos iguales, pero en el peor sentido. Y bueno, yo te he escuchado a ti en otras ocasiones, también a un gran referente que tengo, también amigo tuyo, Miklos, han hablado justamente de este tema conservador, que a mi parecer, esto es algo personal, se los he escuchado a ustedes dos, porque sobre socialismo ya hemos tenido bastante, sobre el liberalismo hemos tenido bastante, pero este tema del conservadurismo está recién llegando a la palestra, al menos en habla hispana, por ustedes dos. Con respecto a esto, ¿qué críticas has recibido o el conservadurismo ha recibido? No tú personalmente, a lo mejor, pero el conservadurismo como tal, ¿tú qué críticas crees que ha recibido en estos momentos? Porque el conservadurismo ha estado como que un poco callado los últimos años, porque como decía, hemos estado entre un liberalismo y en el otro extremo un socialismo. El conservadurismo está resurgiendo. ¿Qué críticas tú has escuchado o has percibido en cuanto al pensamiento conservador? Particularmente hay dos grandes focos de crítica, naturalmente se dan. En primer lugar, en un marco más teórico, la denominada falacia del hombre de paja. Gente que critique el conservadurismo sin conocerlo, sin entender los puntos de encuentro que uno puede ya tener con nacionalistas, con liberales, con libertarios, particularmente digo con los padres libertarios, hay un sinfín de puntos de encuentro, y que mucha gente cita al pensamiento conservador sin haberlo leído. Digo porque hay un librito dando vueltas por allí de cómo hablar con un conservador, un libro que se tuvo que terminar regalando porque no se vendía, y de hecho no citan a ningún intelectual real del conservadurismo. O sea, no es que pueden demostrar un error teórico en Edmund Burke, en Roger Scruton, en Russell Kirk, porque hay algunos que ni siquiera los han leído, y cuando se cita mal, y se cita fuera de contexto, y encima se cita apelando a críticas que realizó la izquierda, o sea que ni siquiera es una crítica genuina de otros espacios. Entonces, esta es la gran crítica que existe, la falta de lectura y de lo que es el pensamiento conservador. Y esto lleva a la segunda crítica, que es de orden personal. Porque existe esta asociación de el conservador seguro que es un santo, el conservador seguro que se porta de la manera X, Y o Z. Algo muy similar que de hecho sucede con los cristianos, que se dice, el cristiano seguro que es perfecto en lo que hace. Cuando la realidad es que la iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. El pensamiento conservador justamente parte de la base de que como seres humanos estamos llamados a equivocarnos. Ahora tenemos que ver cómo logramos en última instancia frenar las pasiones del ser humano. Poner un freno a las pasiones, diría Russell Kirk, en todos los aspectos. Y esto no implica legitimar la violencia del Estado, pero tampoco caer en un relativismo de que es lo mismo X, Y, Z. Es decir, yo podría ser un mentiroso compulsivo y decir mentir está mal. Ahora, en todo caso tendría un problema interno
de coherencia entre lo que digo y lo que hago. No, pero es una cuestión personal mía. Eso no quita que mentir esté mal. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy común, las críticas, de ingresar a esferas personales y decir, ah, mira, acá insultaste, acá actuaste con soberbia, estás expuesto todo el tiempo, porque es caro ser conservador. Entonces, si yo dijese, seamos todos libres, que todo proyecto de vida vale exactamente igual, sería muy, muy cómodo, me ahorro todo tipo de críticas, porque vendría un necrófilo y me diría, el cadáver es una cosa, no estoy dañando a alguien objetivamente. Y vendría un zoofílico y diría, bueno, para el Código Civil de Vélez Sarsfield, que era un pensamiento liberal clásico, el animal es una cosa. Y claro, ahí vemos que de repente el inmanentismo no es compatible con el realismo del pensamiento conservador, porque en el realismo no va a reconocer, sí, soy pecador, pero también reconozco que hay una realidad externa que me va a dictar el orden moral, que luego yo lo puedo respetar o no, porque si hay orden hay desorden, ¿se entiende? Yo podría poner todas las fichas de dominó en línea y voltearlas. Ahora, el hecho que yo voltee o no las fichas de dominó no significa que pueda reconocer que existe algo que se llama línea. Después veremos cómo accionamos en ese sentido. Y estas son las dos grandes críticas que recibe el conservador en general. Insisto, se lo ataca por falta de conocimiento en lo teórico, porque cuando se lo empieza a estudiar, de hecho, mucha gente se vuelca hacia el conservadurismo. Cuando lo empiezan a entender y dicen, ay, yo pensé, esto me ha pasado constantemente, que me dicen, yo pensé que el conservador era comunista. Después cuando ven la defensa acérrima que hay de la propiedad privada por parte de los conservadores y la defensa que se hace en virtud de un mercado mesurado, reconocido en orden moral, dicen, ahora me empiezo a identificar más con el pensamiento conservador. Eso en el plano teórico. Y luego en el plano personal, insisto, o sea, cuando se dan cuenta que el conservador, lejos de estar preocupado por ir juzgando la historia de la humanidad, primero procura salvar su propia alma y luego aconsejar, cambia enormemente la perspectiva, porque el conservador es muy misericordioso. Todo gran santo ha sido misericordioso, porque de hecho todo santo lleva de una forma heroica las virtudes. Pero el principal punto, y esto lo pueden hacer el experimento cada uno, no se guíen por quién se define como conservador o no, porque hay un problema con las definiciones. Hay un gran problema con las definiciones. Hay gente que se autopercibe mujer, hay gente que se autopercibe perro, y hay gente que se autopercibe liberal, y gente que se autopercibe conservadora. Vean los principios. Y sobre todo vean la forma en la que actúan los principios. ¿Saben? Uno a veces piensa, el conservador es muy duro en el corazón. Es un poco pesimista en el plano político, pero no es duro de corazón. ¿Saben por qué el conservador es muy misericordioso? Porque toman este ejemplo de muchos que han llegado a ser grandes obras en la humanidad. Voy a citar un ejemplo, insisto, esto no se trata de mezclar religión, sino que es un ejemplo nomás. Es un ejemplo. Tómenlo como un ejemplo. El santo es muy piadoso, porque lejos de estar preocupado en decir usted, usted y usted han fallado, él se mira en su humildad ante la grandeza de Dios y reconoce en ese realismo la pequeñez de su persona. Allí actúa la misericordia. Misericordia. La miseria en el propio corazón. Reconociendo las propias miserias en el propio corazón, luego uno puede generar un grado muy alto de empatía con el otro. El conservador, y a mí me pasa constantemente, cuando uno le dice, sobre todo a los chicos más jóvenes con los que me toca trabajar, cuando entramos a las villas, cuando entramos a los hospitales, cuando conversamos con gente que está en distintas situaciones, y uno le dice, te recomiendo ser un poco más prudente con el tema de la salida, los excesos, los vicios. No es que uno le esté diciendo, yo soy perfectito y vos sos un pobre pecador que te vas a ir al infierno porque estás tomando alcohol y acostándote con fulano y haciendo tal cosa por las mañanas. No, es porque te estoy diciendo, y tampoco significa que voy a usar al Estado para ir a prohibirte acostarte con tal o consumir tal cosa. Lo que le estamos diciendo es, mira, por mi experiencia, porque viene que el conservador
se basa mucho en la historia, se basa mucho en la experiencia, porque es realista. En mi experiencia, yo ya que probé esa forma de vida, genera muy malos resultados. Te va a generar un gran daño en el presente y en el futuro. Y por amor quisiera que vos no cometas los mismos errores. Y eso se llama aconsejar, no es imponer. Pasa que algunos en la culpa prefieren criticar y no ver, y en el fondo están diciendo, te aconsejo. Así como vos sos libre de hacer X, yo soy libre de opinar Y. Y en esa libertad yo te invito a que vengas a este lado, porque yo ya estuve de ese lado. Y sabemos que las cosas no van a terminar bien, ni para vos, ni para tu familia, ni tu comunidad. Esto que lo doy con ejemplo muy básico que he dado, quizás por el cansancio ya no puede ver más la parte teórica, pero para que se pueda entender que el conservador no es un ser agrio, no es un ser que se cree mejor que el resto, que diga, estos jóvenes, todos drogadictos, todos estos hedonistas. No, estoy diciendo, cómo yo no tuve de chico a alguien que me pudiera aconsejar porque hoy estaría parado distinto en la vida. Y este es el acto de amor que promueve el conservador. El conservador no es alguien que está preocupado en colectivizar, en decir quiero llegar al Estado e imponer mi moral cristiana y meterme en la cama de los demás. Hay gente que tiene un delirio de grandeza que dice, ustedes los conservadores se quieren meter en nuestras camas. Perdón, algunos tenemos buen gusto, no nos queremos meter en tu cama. Algunos simplemente queremos que vos no te metas con tus ideologías en la mente de los niños. El famoso hands off, el no metas ideologías en la mente de los niños. Un ejemplo simple, lo puede entender cualquiera. Este es el principio rector del amor que tiene el conservador. Para la patria, para la familia y para el individuo. Perdón por extenderme. No, no, buenísimo. Encantado de escucharte. Me parece que era San Juan Pablo II que decía se propone, el amor se propone. Es lo que tú decías, o sea, se propone, no se impone. Ya quedará en la voluntad de cada persona y en la humildad de cada persona de aceptarlo o no. Otra cosita, Horacio, hablando justamente de esto que también decías que topabas temas religiosos, pero es que indudablemente, por ejemplo, si hablamos de un conservadurismo, me puedes corregir, una persona, cualquier persona puede adherir al conservadurismo, no necesariamente ser religioso, porque si hablamos que el conservador habla de un orden moral y el único orden moral perdurable que ha existido es la base cristiana, como sociedad, educación, como todo, o sea, por donde se lo vea, el orden moral perdurable ha sido el de una base cristiana. Entonces, hay, por ejemplo, ateos o agnósticos que no necesariamente adhieren a una religión, específicamente al catolicismo, pero entienden que ese orden que hemos tenido como civilización justamente viene por ese lado del cristianismo. Entonces, ellos entienden eso, aunque no adhieran a la religión. En este sentido, en este caso, el conservadurismo es abierto para todos. Tal es así como viene planteado usted, que es abierto a todos, que de hecho, si uno tuviera que definir qué sería lo ético para el conservador, haciendo un repaso histórico, muy rápido por cierto, uno lo podría vincular directamente a lo que fueran las premisas del pensamiento romano clásico. Estoy pensando rápidamente en el primer capítulo de mi libro, porque en el pensamiento romano clásico, el ethos, que algunos lo van a traducir como el espíritu, y esto es curioso, porque todo cuerpo tiene su espíritu, todo cuerpo tiene su ánima, como se ve en un inicio. Si no, no sería un ente vivo. Sería lo que Aristóteles llama la gran distinción entre el ente, o mejor dicho, el ser natural y el ser fabricado. Ahora, el ser fabricado, su movimiento, su paso del acto a la potencia, es siempre por una fuerza externa. El ser fabricado se moviliza por una fuerza externa. Cuidado cuando entremos a un debate respecto a la posmodernidad con este concepto.
El ser natural proviene de la naturaleza, de la natura. Natura que de hecho se puede traducir como nacimiento. Y cuando nace este ser, es un ente que posee un motor propio. Hay una fuerza interna que en este nacimiento se insufla en la vida, se insufla en el ser, que le permite que el ser se movilice por sí mismo. No está movido por una fuerza externa, sino por la propia voluntad. Cuidado también con el concepto de voluntad y libertad que van de la mano y no siempre se lo vinculan. Tenemos entonces el ser natural, tenemos entonces este ser fabricado. Así como el cuerpo humano tiene su espíritu, tiene su ánima, la sociedad como cuerpo vivo también tiene su espíritu, su ethos, vamos a decir en términos romanos. Vamos a volver un poco al latín, ¿por qué no? Pero no, lo vamos a dejar ahí porque si no se va a extender demasiado. No, sí, tranquilo. Pero este ethos, ¿cómo lo podríamos traducir hoy? La ética. Ese espíritu que le va a decir al cuerpo qué está bien, qué está mal. Y a partir de ahí la voluntad va a accionar. Tenemos entonces que la ética, que es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque no está susceptible a cambios. Conceptos muy interesantes que podríamos conversar algún día. Noción de movimiento, noción de cambio, noción de eternidad. La ética es eterna. Tres grandes principios. Hacer el bien y evitar el mal. No dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Luego vendrá algún jurista a decir vivir honestamente. Pero eso sería una suerte de consejo conservador. No es que vaya a cambiar los principios éticos, pero sí los va a complementar. Pero la ética podríamos definirla en estos tres grandes principios. Es hacer el bien y evitar el mal. Una suerte de imperativo fundamental en el hombre, sobre todo cuando se atiende a lo que es la felicidad del hombre en el sentido aristotélico. Hacer el bien y evitar el mal. El gran fin del ser humano, para el que está llamado. No dañar a otro, principio de toda deontología universal, todo código deontológico va a poseer siempre este principio. Busquen cualquier principio deontológico de cualquier disciplina, aparece la noción de no dañar al otro. Principio fundamental. Y un principio de justicia. Dar a cada uno lo suyo. Luego San Agustín, Santo Tomás van a teorizar en profundidad respecto a qué es esta noción de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué le es debido a uno? ¿Por orden natural? ¿Por consenso? ¿Por una falacia a populum, como es la democracia? Veremos. Pero dar a cada uno lo suyo es un principio. Perfecto. Estamos viendo entonces, es lo que es la ética. Es un orden permanente. El orden existe, luego el hombre se puede separar. Es como decir, porque acá está la gran distinción, realismo versus inmanentismo. En filosofía, la opción fundamental son estas dos opciones. Después habrá algunas disquisiciones en mayor o menor grado, mayor acercamiento, pero el punto de quiebre en filosofía es o una visión realista o una visión inmanentista. Si uno es realista, uno diría, existe un orden natural, existe un orden moral externo al ser humano, existe un ethos. Luego se le puede desobedecer. Es como que yo reconozca que existe mi padre. Bueno, vamos a hacer un ejemplo real, concreto del día a día. Es como, yo puedo, mi hija puede reconocerme como padre. Es más, mi hija puede escuchar, y de hecho me escucha, las directivas que yo le doy. De ahí a que quiera obedecer, pero pasa todo lo contrario a lo que yo le digo. Si yo le digo, no hagas esto, va y hace justamente eso. Bueno, cosa de la vida de padre.
Lo mismo sucede con el orden natural. Yo puedo reconocer o no que existe, y puedo, reconociéndolo, obedecerlo o no. El inmanentista es decir, no existe ninguna suerte de orden natural. Es simplemente toda una elaboración propia, inmanente, que permanece en el humano. No hay un orden externo al humano. Todo surge por el humano. Todo surge por el hombre. Entonces el hombre se vuelve su propio fin. El hombre se vuelve causa y fin de sí mismo. En consecuencia, ¿qué es lo ético? No es ese orden externo y universal reconocible por un orden natural, ahí cognoscible e inteligible. No, va a ser lo bueno y lo malo lo que el propio hombre diga. Luego habrá mecanismos. Puede ser desde un autoritarismo político, puede ser desde un subjetivismo acérrimo, como se vive en la posmodernidad, puede ser de un sincretismo, es una discusión de segundo orden. Pero la opción fundamental está en estas dos visiones. El conservador claramente que se va a posicionar en una visión realista. Ese punto de equilibrio, ¿cuál es el gran punto de equilibrio del conservador? Ese punto de equilibrio entre el orden perdurable y el orden mutable. ¿Qué es lo que perdura? Este orden natural, este ethos, esta ética, este espíritu que dota de continuidad a la civilización. Tenemos entonces que hay un orden perdurable, lo que es bueno, bello y cierto, esas expresiones que participan en una verdad última y que se reflejan en las tres grandes disciplinas del espíritu humano. La filosofía, que va a definir lo que es bueno, la ciencia, que va a definir lo que es cierto, el arte, que va a definir lo que es bello. Y eso entra en comunión. Ahora, ese orden perdurable va a tener que equilibrarse con un orden mutable. ¿Cuál es el orden mutable? Por definición, el político. El orden político es mutable. La democracia, tal como se la concibe hoy, tiene poco más de 100 años, con la caída del Imperio Austrohúngaro. La democracia liberal, occidental, republicana, tal como se la concibe hoy, hegemonizada en el mundo, no tiene más de 100 años. Incluso puedo citar a un libertario, Hans Hermann Hoppe, vayan a leer La democracia, el Dios que falló. Ahora, pues, tranquilamente podríamos vivir en un sistema democrático, tranquilamente podríamos vivir en un sistema monárquico o en un sistema aristocrático. El orden político es mutable. Lo que no es mutable es la estructura. Vean un ejemplo más concreto. El lenguaje. El lenguaje cambia. Nosotros, de hecho, hemos cambiado constantemente nuestra forma de hablar. No hablamos como se podría llegar a hablar hace 200 años atrás, que también era el lenguaje español, o hace 400 años atrás. El lenguaje está en constante cambio. Es dinámico. Ahora, mantienen la estructura. ¿Cuál es la estructura? La realización del campo simbólico en la comunicación. Históricamente. ¿Quieren ver cuál es la estructura del lenguaje? Su necesariedad. El lenguaje es necesario. Es necesario. No existe ningún ser humano que no posea lenguaje. No me refiero a que puedan hablar o no, porque diría, y el sordo y el mudo, y el lenguaje de señas, la escritura, los signos, los señalamientos, los símbolos. El lenguaje es necesario en la constitución del ser humano. Es necesario. Entonces ahí estamos viendo que hay una estructura. Y esto no más es estructuralista, que el conservador es estructuralista. Porque muchos hablan de estructuralismo y no lo han leído jamás. Cosas que pasan en internet, pero bueno. Lo que estamos diciendo es reconocemos una realidad, que es la necesidad. Tomé simplemente el ejemplo del lenguaje como tomé el ejemplo de la sociedad política. La sociedad política es necesaria. Ahora, si es democrática, aristocrática o monárquica, es una discusión de segundo orden. Pero que es necesaria, igual que el lenguaje. Y esto es lo que reconoce el conservador. Buenísimo, Horacio. Excelentísimo todo lo que nos has dicho. Ahora último que hablas del lenguaje, se me vino rapidito un ejemplo rapidito a la mente sobre la practicidad del lenguaje. Escuchaba a Arturo Pérez Reverte que hablaba sobre estas nuevas neolenguas y él decía, por ejemplo, con este lenguaje inclusivo, él decía, ¿cómo escribo un libro? O sea, es imposible que yo escriba un libro cuando tergiversan así el lenguaje. O sea, es imposible que una palabra todo tenga para él, que él es escritor. Él decía, es imposible para mí escribir un libro con este nuevo lenguaje que quieren implementar o que tanto se está hablando ahora último. Acotar ahí un pequeño ejemplo
lo que hablabas del lenguaje. Horacio, ya estamos por terminar, también para ser solidarios contigo con el tiempo, ya un poquito más tarde en Argentina. De nuestra parte, Horacio, ya para culminar, eternamente agradecidos contigo por tu predisposición, tu voluntad. Este es tu espacio siempre, Blog con Postura. Cuando quieras podemos conversar otros temas. De hecho, se me quedaron por ahí un par de preguntitas en el tintero. Espero luego podamos volver a conversar. Eternamente agradecidos contigo. Te dejamos la última palabra o alguna última acotación que quieras hacer y nos despedimos. Muchas gracias de parte de nosotros para contigo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, porque estos son temas que a mí me encanta poder dialogar, me encanta poder hablar. Es muy raro que me toque hablar a mí. Yo suelo ser más de los que invitan a la gente a mi espacio a que expongan y uno aprender. Bueno, a mí me tocó estar de este lado. Así que bueno, gracias, porque también me hacía falta hoy particularmente, creo que le había hablado con la organización porque he estado con tantos problemas que ni siquiera sé con quién había hablado. He estado muy sobrecargado con demasiados problemas internos y externos, digamos. Problemas internos, algunas deslealtades y bueno, cosas que suceden en el ambiente. No quiero ensuciar la causa pro vida por el error de 2 o 3, como tampoco me gustaría que alguien ensucie la iglesia que yo tanto amo por 2 o 3 sacerdotes que también supieron desviar su camino, digamos. Naturalmente el hombre cae en tentaciones. A veces es uno el que cae en las tentaciones y a veces uno el que padece la caída de otro y tiene que también saber actuar en misericordia en ese sentido. Así que gracias por este espacio que me permite como por un momento desconectarme de todo esto que estamos padeciendo en este momento. Y también gracias a la gente que nos ha estado ayudando tanto en lo material como en lo espiritual. Queda mucho por hacer en el sector oncológico para niños, queda mucho por hacer. Pero estamos haciendo, dentro de nuestras limitaciones, uno diría, es una gota de agua en el océano. Sí, pero sin esa gota de agua el océano estaría menos mojado. Así que yo en ese sentido creo que es poco lo que hacemos objetivamente, pero a su vez es mucho porque es más que cero. Y como diría Santo Tomás de Aquino, siempre el ser es mejor que el no ser. Y entonces, así sea poquito lo que estemos haciendo, para mí es mucho porque es más que cero. Y eso es algo que a mí me deja muy, muy tranquilo esta noche. Así que les agradezco la invitación de poder desconectarme un poco de todo esto y poder conversar en temas muy abstractos, porque son muy entretenidos para mí, como la filosofía conservadora. No, buenísimo, gracias a ti. Bueno, mira, fue algo providencial esta reunión. Y para mí también es algo nuevo porque yo suelo escucharte y suelo verte. Ahora te estoy entrevistando, entonces se cambiaron un poquito ahí los papeles y bueno, como digo, te suelo ver y escuchar y sé que de tu ayuda, de tu colaboración, de tu misión inclusive, las que sueles hacer, eres una gran persona, entonces no te preocupes, Horacio, todo es para bien, para un bien mayor, como tú sueles decir, y bueno, practicar la misericordia. Así es, bueno, muchísimas gracias. Yo ahora ya tengo que partir. Gracias de verdad a ustedes y espero poder invitarlos a ustedes a mi canal algún día cuando se pueda, cuando quieran, y tenerlos también presentes. Así que muchísimas Sí, gracias. gustosísimos de estar contigo, que nuestro equipo pueda compartir contigo también.